Bueno, muy buenas tardes a todos aquellos que nos sintonizan. Estamos en el segundo en vivo del día de hoy. Y el día de hoy tenemos como invitado a Gerardo Fernández Noroña. Él es un activista social. Él busca la presidencia, la candidatura de la presidencia de la República, que no técnicamente no es el cargo, sino es el de coordinador nacional de la Cuarta Transformación, que básicamente es buscar la presidencia de la República el año que viene, pero debido al INE no se puede decir ese tema. Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación de este canal de YouTube. No, hombre, gracias a ti y un abrazo al auditorio y listísimo para platicar con San Luis Potosí, Río Verde, me decías, pero no solo, sino todo. Ahora sí que intergaláctico, como dice Fox, que soy extraterrestre, intergaláctica la entrevista. Bueno, la primera pregunta es fácil. ¿En qué momento de su vida dijo, yo quiero ser presidente de la República? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿En qué momento dijo, yo tengo posibilidades reales? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo se le vino la idea? Fíjate que más que ser presidente de la República, lo que yo determiné muy joven es dedicarme a la política. Yo estudié sociología en la UAM, Azcapotzalco, y es singular el hecho porque cuando yo estudiaba, el PRI era la maquinaria invencible. San Luis Potosí, en el 62 del siglo pasado, Salvador Nava ganó la presidencia municipal, no se la reconocieron, lo llevaron detenido al campo militar, lo torturaron. 30 años después, en 92, ganó la gubernatura, le volvieron a hacer fraude, grandes jornadas cívicas, yo estuve ahí. Ahora sí que estuve ahí en la Plaza Fundadores, como uno más, era militante del PRD, pero ya había sido yo presidente del PRD en el Estado de México, pero seguía siendo, no tenía un reconocimiento ni nada parecido. Admiré yo a Salvador Nava y a su lucha cívica. Parecía imposible cambiar el sistema por la vía electoral, y cuando yo decidí participar en política, menos. Yo salí de la universidad en 1983, y cuando yo salí de la UAM, Azcapotzalco, mi madre me dijo, mi abuela, me dijo, ¿ya qué te vas a dedicar, hijo? Le dije, a la política. Y me dijo, ¿por qué, cabrón, si tú eres bueno? Pues por eso, porque yo quiero contribuir a la transformación. Yo, un hombre con una formación de izquierda muy sólida y con una visión humanista muy fuerte, porque mi abuela era de estas creyentes, muy humanista, muy solidaria. Entonces siempre tuve un compromiso con quien más lo necesitaba, y desde un principio me metí en una visión revolucionaria de transformación, que ha ido ajustándose, digamos, yo diría que moderándose, porque cuando yo estudié se veía la vía armada, inclusive todavía como una posibilidad de camino. Ya prácticamente habían derrotado a los jóvenes que habían tomado las armas, los habían avasallado, los habían acribillado, los habían hecho víctimas de desapariciones forzadas, la llamada Guerra Sucia de los 70s y los 80s, 70 sobre todo. Pero pues yo me metí a la lucha social y de ahí fue construyendo hasta llegar al momento actual, donde estoy en mi mejor momento y creo que tengo las condiciones para ganar la coordinación nacional. Para un político siempre la aspiración de ser presidente pues es la gran aspiración, pero para quienes veíamos de la izquierda eso parecía imposible, ¿no? El PRI dominaba, insisto, y no se veía que hubiera camino para llegar, ya no digo a la presidencia de la República, a una presidencia municipal del municipio más modesto del país. Es increíble lo que ha cambiado en ese sentido el país en muy poco tiempo. Ahora, hay que decir que de los 6 aspirantes que buscan la coordinación nacional de la Cuarta Transformación, usted se puede catalogar como el más radical de izquierda en general, o sea, es el como que tiene el componente de izquierda más fuerte. Ahora, ¿no le preocupa que en caso de que usted llegara al poder, eso despertara a la ultraderecha en México? Porque al final, así como usted tiene una base de fans muy fuerte en redes sociales, hay que decirlo, en redes sociales y en la vía pública,
hay un sector de la población que lo apoya mucho, pero también hay un sector de la población que lo odia, que lo ve con miedo, que lo insulta, que lo agrede. Entonces, si usted llegara a ser candidato, no vería un escenario de una mayor polarización política, una mayor rebeldía o una agrupación como lo que ocurrió en Brasil después de Lula, que vino Bolsonaro, o también en otros países donde resurge la derecha cuando se ve amenazada con la irrupción de un político de izquierda radical. Bueno, primero, la situación que tú dices ya existe. Ahí están las posiciones fascistas. Escucha al cabeza hueca de Fox decir que se van a quitar todos los programas sociales si gana la señora Gálvez y que se pongan a trabajar los huevones. Pues eso es una posición racista, clasista, infame. O sea, el odio feroz que el compañero presidente tiene y que no les ha hecho ningún daño. Entonces, no creo que se modificara mayor cosa la animadversión. De hecho, después del compañero presidente, el político más odiado del movimiento por la derecha soy yo, sea o no sea el coordinador nacional. Pues eso ya está ahí instalado, no hay ninguna modificación. Pero no importa quién gane, se van a comportar igual de canallas. Hay quien cree que porque mandes a alguien aguado no van a querer tirarlo, lo van a querer tirar igual. Te hago el pronóstico, sin importar quién sea en su momento el candidato de nuestro movimiento, la derecha va a decir que el presidente, que el comprado presidente intervino en el proceso electoral, que modificó las condiciones de equidad, que hicimos fraude electoral, va a desconocer el resultado y va a querer tirar al nuevo gobierno. Por eso es muy importante que quien gane tenga un enorme respaldo popular. Además de eso, en mi caso radical, pues yo los convoco a que lean en el diccionario qué quiere decir. Radical es el que va a la raíz de los problemas y para resolver cualquier problema, pues hay que ir a la raíz. Ok, y respecto al tema de esta forma de elegir al coordinador, usted, bueno, ¿no cree que sería mejor que en México tuviéramos elecciones primarias y ya existiera un proceso como el de Estados Unidos, donde yo siempre he dicho, o sea, si en México hubiera elecciones primarias, sin duda que usted podría llegar podría hacerse con la candidatura fácilmente, ¿no? Porque al final lo que tenemos es un sistema de estructuras que al final verticales, que son los que terminan decidiendo, imponiendo candidaturas, sin importar qué tan popular o no es la figura. En el caso de Morena lo hemos visto en Coahuila, en Nuevo León, en varios estados de la República donde se ha colocado gente que no debiera de haber llegado, colocan al candidato de Morena y Morena se desploma al cuarto, quinto lugar, ¿no? Bueno, yo creo que no es así como lo planteas. O sea, yo sí creo que sería mejor que hubiera elecciones primarias, pero aunque hubiese elecciones primarias, si te echan todo el aparato encima, si los gobiernos de los estados se meten y te avasallan, llevando a la gente a votar y todo, y la gente se deja manipular, pues igual te ganan la elección también primaria. Si la gente no reacciona, si la gente no plantea, no, a quien queremos es a tal persona. Tienes la misma dificultad en una elección primaria que en la encuesta. Hay quien piensa que la encuesta tiene mayor posibilidad de manipulación. Yo creo que sí, pero también confío en la palabra del compañero presidente que dijo que él va a ser garante de la unidad y la transparencia del método. Así es que no me preocupa mayor cosa el tema. Yo creo que si la gente expresa muy claro su respaldo a mi persona, que ponga la bendita cartulina en la puerta de la ventana que diga Noroña es pueblo, que la pongan y ya está. Y si no la ponen, pues no están apoyando y no le va a adivinar el pensamiento nadie a la gente. Entonces yo creo que eso debería hacerse. Los casos que tú planteas son casos muy diferentes. En Coahuila dirán misa, pero Guadiana sacó más votos que Mejía y demostró que era el candidato más fuerte, por más que no les gustara. Entonces decir que manipularon la encuesta, que no sé qué, que quién sabe qué, pues Mejía nunca demostró ser lo que dijeron que iba a ser.
Nunca sacó más votos que Guadiana, nunca estuvo arriba que Guadiana en las encuestas, nunca se consolidó como una mejor opción, nunca. Pues ahí están los números. Se los dije antes de la elección, se los dije durante la elección y se demostró el día de la elección. Yo tenía razón en la percepción que tenía sobre Coahuila y no me hicieron caso, la unidad sí era importante. En el caso de Nuevo León, también ahí es muy difícil, la gente es muy conservadora, por decirlo suave, y la que fue la candidata nuestra, pues plantean que tenía las mejores condiciones y no supo manejar el escándalo en torno a esta secta eh, estadounidense. Él hizo un daño terrible y por eso se fue al lugar que se despeñó. Y bueno, ganó un inútil como Samuel García. Pero tampoco es, bueno, la otra persona que pudo haber sido candidata decidió no meterse, que fue Tatiana Cloutier. O sea, ¿quién más pudo haber sido candidato ahí si no eran ella, cualquiera de ellas dos? Entonces, este argumento ahí de que no, que fue muy mal la candidatura, pues en su momento era una candidatura que pintaba para, no solo para competir, sino con posibilidades reales de ganar. Nunca se recuperó de ese golpe que le dieron, nunca supo manejarlo, no habló con verdad, simplemente con haber dicho, pues sí, yo estuve, pero no participé en nada de lo que posteriormente ese grupo se convirtió. En fin, a toro pasado eso es fácil. Todas las demás candidaturas que se han elegido por encuesta, y mira que yo no comparto ese método, pues han ganado. La inmensa mayoría, pues tiene Morena 22 estados de la República. Bueno, pues eso acredita que el método pues tiene su solidez, por eso el compañero presidente está tan convencido de él. A mí no me tendrás que convencer de todas los asegúnes, como decimos, tienen las encuestas, pero ese es el método con el que se va a decidir. Entonces es ocioso que estemos discutiendo si la encuesta sí o no, si al final lo que va a decidir la coordinación nacional es una encuesta, pues para qué seguir filosofando sobre el tema si eso no se va a modificar. Si hubiera posibilidad de que se modificara, pues estaría bien la reflexión, pero no, así se va a decidir la coordinación. Bueno, ahora sobre su visión, aquí yo una vez escuché una frase sobre su visión de México que decía que hay dos instituciones que siempre se niegan a cambiar. Una es la iglesia, que no cambia por ningún motivo, pero el sistema educativo en México pareciera que tampoco cambia, ¿no? Si vemos el sistema educativo de México de los últimos años, décadas, no ha cambiado nada y tiene los mismos resultados. En el tema de educación, usted, si llegara al poder, suponiendo, ¿qué cambiaría? Sí, no se puede hablar de esos temas, ya ves que hay medidas cautelares del INE, pero Ajá. sin duda hay que hacer una revolución en el sistema educativo, desde darles de alimentar a la niñez y a la juventud, alimentar, no estoy diciendo que les des cualquier cosa, alimentarlos, darles su fruta, sus huevitos, sus chilaquiles, su vaso con leche, por poner un ejemplo, tanto en las primarias como en las secundarias, como en las preparatorias, como en la universidad, de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país y ciertamente cambiar los planes de estudio. Pues hacen odiosa la lectura, hacen odiosa la historia, hacen odioso el conocimiento, hacen odioso el estudio. Bueno, pues es evidente que un proceso, un sistema educativo que haga odioso cosas que son fundamentales, pues están operando mal. Ahora, hay que decir también, bueno, ahorita hay una polémica siempre ahí en la Ciudad de México por el tema de los exámenes de admisión y de la UNAM, que siempre hay una buena cantidad de alumnos rechazados por el tema del pase automático. Eso creo que es algo que pasa mucho en la Ciudad de México, ¿no? Que nunca se ha corregido. Acá en los estados igual hay deserción, hay rechazados, como en todas las universidades. Pero más allá de que hay gente que dice que eso se resolvería pues aumentando los cupos, aumentando el presupuesto, pero a la vez casualmente vemos un tema, por un lado, de alumnos rechazados en las universidades,
Y luego también vemos, hay unos trending topic ahí en TikTok de gente que estudia la universidad y fracasa en la vida, ¿no? Porque al final tenemos una situación donde el título académico pues ya no te garantiza lo que te garantizaba antes. En ese sentido, usted, ¿qué cambiaría cuando aborda primero el tema de los rechazados en las universidades y la solución sea meter más gente en las universidades o quizás crear carreras técnicas o otra cosa, ¿no? No, no, yo creo que todo joven que quiera estudiar debe tener un lugar en las universidades públicas del país. Y me parece que lo que tienes que hacer es mejorar el sistema educativo. O sea, no tiene sentido que tú apruebes a jóvenes de la educación media superior y luego digas que no están preparados para ir a la universidad. Entonces, ¿por qué los aprobaste? El examen de admisión ha sido una justificación para mandar a los jóvenes a la calle. No es un esquema que busque quiénes están mejor preparados, sino ha sido el pretexto. Pues la UNAM rechaza 9 de cada 10 jóvenes que solicitan su ingreso. Pues eso es una majadería. Es evidente que tienes que ampliar la matrícula universitaria. Y yo creo que todo aquel que haya aprobado la educación media superior, si quiere estudiar la universidad, la debe estudiar. El título nunca ha sido garantía de nada. Nunca ha sido garantía de nada. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que quien quiera estudiar lo pueda hacer, punto. No rechazar a nadie, siempre habrá gente que no termine la universidad y sin embargo poner un pie en un aula universitaria te cambia la vida. Te lo digo yo que estudié universidad y que soy hijo del pueblo y que fue el primero de su familia, ni mis abuelos, mucho menos mis tatarabuelos, ni mis padres pudieron ir a la universidad. Yo sé que es muy importante la educación para las hijas y los hijos del pueblo y hay que mejorar además los planes de estudio, la calidad educativa, la preparación de la gente y efectivamente no todo el mundo tiene por qué ser titulado. Pues habrá quien tenga una carrera técnica, habrá quien aprenda oficios y lo que tenemos que hacer además es que a todo el mundo viva bien producto de su esfuerzo, que no le paguen salarios miserables. Pero quien quiere estudiar debemos abrirle las universidades. Pues ¿quién va a decidir qué joven tiene derecho a estudiar o no? ¿Qué lo va a determinar? Un examen. No me parece que un examen pueda determinar una cosa así, porque insisto, ya te hicieron exámenes el primero, el segundo semestre, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto de la preparatoria, y si los pasaste todos de un número muy amplio de materias, pues no hay razón para que te vuelvan a aplicar otro examen y decidan que no tienes derecho a seguir estudiando. Bueno, ahora le quiero plantear un tema que no sé si se lo han planteado alguna vez, se llama desempleo tecnológico. Ahorita está en Hollywood un tema muy famoso que quieren, por medio de inteligencia artificial, a todos los actores secundarios, ya no utilizarlos y hacer películas a través de un escaneo de los actores. Sí. Y pues ya no ocupas productores, ya no ocupas nada de gente. Y pues si uno va al supermercado, también ves que en las cajas ya hay cajas automáticas. Entonces estamos llegando a un punto donde, bueno, ya sabe que, por ejemplo, los que hablan de la revolución, mucha gente creía que la revolución iba a estallar cuando la clase trabajadora se rebelara, se hartara de las condiciones laborales. Pero ahora estamos llegando a un punto donde casualmente, a pesar de que los salarios son bajos, estamos viendo las nuevas tecnologías que están sacudiendo, eliminando empleos. Este año la inteligencia artificial puede eliminar escritores, etcétera, muchos empleos. Y ahí es donde nace el tema del desempleo tecnológico, desempleo causado por tecnología. Y una de las soluciones que se plantean para la gente que pierda todo el empleo, imagínense la conducción automática, los coches autónomos, que se dejarán de ocupar taxistas, camioneros, etcétera, es la renta básica universal. Es una solución que se propone, es decir, que cada una de las personas tuviera un ingreso
básico otorgado por el Estado, independientemente de si trabaja o no. ¿Usted cómo ve esa propuesta que aquí en México, por cierto, ya la había hecho Ricardo Anaya en 2018? Pues esa es una patraña. ¿De dónde vas a sacar los recursos cuando la riqueza se produce con trabajo? No se produce de ninguna otra manera. Pero además ese comentario de ¿qué desempleo qué? Por tecnología. Tecnológico, desempleo tecnológico. Pues ese planteamiento de desempleo tecnológico es un desconocimiento brutal de la historia de la humanidad, porque justo la revolución industrial fue la introducción de maquinaria que mandó a miles de trabajadores a la calle porque pues, aceleraban el trabajo y hacían innecesario muchos brazos. Y los trabajadores reaccionaron con el que se llamó el ludismo, la destrucción de máquinas que estaban sustituyéndolos en el trabajo, porque los mandaban a la calle a morirse de hambre y luego los perseguían como si fueran vagabundos y les ponían con un hierro candente una letra de que eran vagabundos, cuando habían sido despedidos y mandados a morirse de hambre. Eso no es nuevo. El capitalismo así funciona, va introduciendo siempre mejoras tecnológicas para irse deshaciendo de los trabajadores e ir incrementando las ganancias, pero siempre requiere de trabajadoras y trabajadores porque la riqueza se produce con trabajo. Hay quien sueña con que en algún momento solo sean autómatas los que hagan el trabajo. Pues no estaría mal, eso nos liberaría del trabajo. No creo que eso vaya a suceder porque siempre habrá alguien que tenga que componer esas máquinas, que programarlas, que echarlas a andar, que darles mantenimiento, que hacer una serie de cosas. Así es que el trabajo del ser humano pues siempre estará ahí presente, no bajo la forma que hoy la conocemos, pero siempre estará ahí presente. Y plantear que el Estado va a sacar de dónde los recursos para darle a todo mundo un ingreso, para poderlos sostener, trabajen o no, pues es todavía un planteamiento más absurdo que la crítica a los programas sociales que dicen que por qué le vas a dar apoyos y que se vayan los huevones a trabajar cuando trabajaron toda su vida. No hay ese tipo de soluciones mágicas. Yo creo que hay que reducir las jornadas de trabajo si la tecnología va requiriendo de menos personal. Creo que habría que mejorar los ingresos de la gente. Creo que habría que impulsar actividades productivas cada vez mayores, porque dirán todo lo que quieran, pero los alimentos se producen en el campo y ahí no hay máquinas que estén haciendo solas el trabajo de producción de los alimentos. Se requiere de la participación del ser humano, solo por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que por más mejoras técnicas que hagan, el esfuerzo del ser humano siempre se va a requerir. Y reitero, si en algún momento eso ya no fuera necesario, pues entonces nos plantearemos otro tipo de sociedad y veríamos cómo resolver esos problemas, pero no es el caso en este momento. Ahora, usted ya mencionó un tema que es el de los bajos salarios, que sacude a una gran parte de la economía. Es cierto que el gobierno de López Obrador aumentó el salario mínimo, pero en automático eso no implicó que los que ganaran más de un salario mínimo aumentaran en esa misma proporción sus ingresos. Entonces ahora tenemos un sistema donde pues más gente gana el salario mínimo en México. En ese sentido, usted, bueno, o cuál sería su opinión, ya no para preguntar cuál sería, qué haría con la precarización, pues que hay que crear precarización laboral. Hay que crear sindicatos para que la gente defienda sus derechos. Sindicatos democráticos, sindicatos representativos, para que defiendan y exijan mejoras salariales. Pues esa no les va a llegar del cielo. Debemos tener muy claro que nadie nos va a cambiar la vida, que a las hijas y a los hijos del pueblo y todos los trabajadores y trabajadoras, muchos que no se creen trabajadores, son trabajadores. Los pilotos de Mexicana no se creían trabajadores y los corrieron con la mano en la cintura y les quitaron pensiones que habían ganado a lo largo de su trabajo quienes ya estaban retirados, y los que estaban en funciones pues los mandaron a la calle y se dieron cuenta de que por más que se sentían de otra condición social eran trabajadores y trabajadoras. Entonces yo creo que hay que hacer que la gente tenga conciencia del lugar que tiene
en esta sociedad y defienda sus derechos y se organice para defender sus derechos para generar mejores condiciones, porque pues no va a ser por decreto, ahora sí que no va a ser por decreto que estés modificando las condiciones que la propia gente no defiende y que debe defender. Ahora, ahí hay que decir que en el caso del sindicalismo mexicano, los sindicatos, el PRI los creó para ganar elecciones, no tanto No, para defender a la clase trabajadora. no, no es así. Y No, no es así. Hay un desconocimiento tuyo de la historia terrible. Hubo sindicatos, la CTM la crearon comunistas y era un sindicato de lucha cabroncísimo y generó muy buenas condiciones de trabajo para la gente. Luego se apropiaron de la dirección de esos sindicatos gente que acabó sirviendo al PRI, pero no fueron creados por el PRI para controlar. Fueron sindicatos de lucha que se fueron burocratizando y se fueron convirtiendo en herramientas de opresión de los propios trabajadores y trabajadoras. Pero hoy estamos peor, porque ni siquiera la mayoría de la gente ni siquiera tiene un sindicato que sea culebra, pero que algo defienda. La mayoría de la gente no tiene sindicato. Más del 90% de los trabajadores del país no tienen sindicato. pero bueno, al final hemos llegado a un punto donde, bueno, independientemente de por qué razón o de quién los creó, al final los sindicatos sirvieron al sistema priista más que a la clase trabajadora. Tampoco es Y cierto. hoy, Tampoco es cierto. Durante mucho tiempo hubo contratos colectivos de trabajo, hubo un crecimiento de los salarios, hubo movilidad social, hubo seguridad social para los trabajadores y trabajadoras, había vivienda para los trabajadores, créditos para vivienda. O sea, no, hubo una serie de beneficios de la lucha de los sindicatos, por más que estuvieran mediatizados, por más que estuvieran controlados, que generaron mejorías de condiciones de vida de los trabajadoras y trabajadores del país. O sea, el contrato colectivo de Pemex no se lo regaló nadie. Una lucha de los sindicatos y de los trabajadores de esa empresa mexicana. El contrato colectivo de los trabajadores del Seguro Social no se lo regaló nadie. Fue resultado de la lucha de los sindicatos y de las trabajadoras y trabajadores. No, hay un desconocimiento enorme y hay un prejuicio, así como hay un prejuicio con la salud y la educación pública, hay un prejuicio con los sindicatos, así como había un prejuicio con los partidos, o lo sigue habiendo, y con los políticos. Y en realidad la gente tiene que asumir que si no se organiza y lucha por sus derechos, nadie se lo va a resolver. Pues eso le tiene que entrar a la gente en la cabeza. Yo les digo, el poder está en el pueblo, pero cuando les digo que está en el pueblo, ahí está, no lo estoy engañando. Pero tienes que organizarte, tienes que alzar la voz y tienes que luchar. Si crees que eso se va a resolver por un decreto del presidente, pues estás creyendo mal, porque aprobamos en la Cámara de Diputados que tengan 10 días de vacaciones, o ya no me acuerdo cuántos, y no se lo respetan. Así es que ¿de qué sirve que esté en la ley si la gente no defiende su derecho a las vacaciones que la ley ya le da? bueno, ahora hay un tema cuando uno ya trabaja en las fábricas, siempre una duda existencial es que a los trabajadores les quitan el 30% de impuestos. Así es. Y al No solo final a te los trabajadores, enteras, a mi diputado también, bueno, en general a todo aquel que percibe un ingreso, a todo asalariado. a todo asalariado te quitan un 30% de tus ingresos, Sí, independientemente si ganas 8,000 pesos, 9,000 sí. pesos, 10,000, ahí te quitan una tasa menor, pero tenemos que la gente que gana millones en este sistema económico te quitan un 1%, un 2%, Así es. y bueno, en ese sentido, ahí mucha gente se pregunta de dónde surge la injusticia de que al que gana menos le quitan el 30% y al que gana millones le quitan un 1 o un 2% como mucho. Pues de que este sistema privilegia a los poderosos económicamente y que hay que cambiarlo. Por lo pronto sí habría que hacer una reforma tributaria diferente, donde el que más gane, más pague. Pero vas a ver cómo los sectores medios te van a venir encima, diciendo que los estás afectando. Y si ahorita se quejan cuando no les hemos hecho nada en contra, cuando se haga la reforma progresiva, nos van a echar a andar los oligarcas, que son los que están en la condición que tú dices, 15 personas que tienen 161.300 millones de dólares. Y por supuesto que no pagan el 30% de ICR. Y a nosotros no nos preguntan, nos llega el descuento directo.
Entonces, eso lo tenemos que modificar, pero tenemos que avanzar en la conciencia de la gente, porque, reitero, cada que tú quieras afectar un interés es como los compañeros pensionados que se duelen con razón de que les pagan sus pensiones en UMAS, pero si se las pagan en salario mínimo, si ahorita hay problema para pagar las pensiones en salario mínimo sería todavía más difícil. Y cada vez menos gente cotizando en el Seguro Social para sostener a los pensionados que ya están fuera, y además el dinero de los trabajadores, el ahorro en los bancos extranjeros, que son los beneficiarios de ese ahorro, pues es un pleitazo el que hay que echarse con el capital extranjero. Y ese pleito va a generar tensiones y turbulencias, y la gente quiere que resuelvas eso, pero sin ningún problema y sin que ella se organice y sin que ella alce la voz y sin que ella asuma una parte de responsabilidad que sí tiene. Es como lo del outsourcing, que lo quiso quitar el compañero presidente, nosotros empujamos mucho eso. No hubo un solo sindicato, ni un trabajador que alzara la voz diciendo que eso lo apoyaban. Uno solo no hubo. Entonces, pues si dejan que sea desde el poder que cambies las cosas, pues se te van encima todo el poder económico y no puedes avanzar lo que tendrías que avanzar. Bernie Sanders, quien también alguna vez fue aspirante a la presidencia en Estados Unidos, dijo que los billonarios, es decir, la gente que gana más de $1,000 millones, son gente que no debería de existir, es decir, que nadie debería de tener o concentrar tal cantidad de riqueza. De acuerdo. ¿Usted opina lo mismo? De acuerdo. Esa es una aberración, que haya 15 personas que tengan 161.300 millones de dólares. No es que esa gente no exista, es que no debería haber un mecanismo social que permita tal acumulación de riqueza. Es monstruosa. ¿Para qué quiere Carlos Slim 95.000 millones de dólares? No tiene sentido, y quiere más. No tiene sentido, ningún sentido. Ni siquiera, la mayoría de la gente ni siquiera puede hacerse una idea de lo que son 95.000 millones de dólares. Yo les digo, es muy sencillo. 35 millones de pesos que gana Carlos Loret al año, y que hay algunos periodistas que lo defienden, me llevaría 38 años como diputado sin gastar un centavo reunirlos. 38 años del sueldo como diputado, que son por ahí de 74,000 pesos mensuales, requeriría yo para juntar esa cantidad. Solo Xóchitl Gálvez, que paga un seguro de 130,000 y que piensa que si nos ponemos de acuerdo tú y yo y varios, podríamos pagar un seguro mensual de 70,000 pesos. Ahora, ya quisiera la mayoría de la gente ganar 70,000 pesos, no para pagar un seguro privado, sino ganarlos para su ingreso. Ahora, en el tema energético, ¿usted qué opina en el aspecto de Pemex? Usted, y ya ahorita en estos tiempos se habla mucho de la transición energética, de la crisis energética. El gobierno de López Obrador ha apostado mucho por Pemex, y a pesar de que apostó mucho por Pemex, la producción de petróleo ha ido a la baja a lo largo del sexenio. No ha ido a la baja. Entonces, no ha ido a la baja. Bueno, o sea, no ha crecido a los 2 millones de barriles que se quería, a pesar de todo el rescate que se ha hecho por Pemex. En ese sentido... A pesar de la reforma energética que decía que la iniciativa privada iba a aumentar a 3 millones. Ajá, a pesar de la reforma energética A pesar de que se les entregó, porque supuestamente iban a traer la tecnología para entrar a aguas profundas, y no hay un solo barril producido en aguas profundas por la iniciativa privada y las empresas extranjeras de petróleo. Pero Pemex le dio al país el 38% del presupuesto nacional por décadas. Y Pemex es una empresa importantísima, y el petróleo va a seguir moviendo al mundo por los próximos 50 años. Leí un libro que se llama Dogeni el Cruel, que habla de un dueño de una de las empresas norteamericanas de petróleo, y decía uno de los funcionarios de estas grandes empresas petroleras en 1952, si mal no recuerdo, que el petróleo no iba a servir, que se iba a echar a perder ahí abajo del subsuelo, porque venían los grandes cambios de tecnología de la industria nuclear y el sol. 1952. Estamos en 2023. Más de 60 años, 70 años después, y sigue siendo el petróleo el que mueve al mundo. Y todas las cosas que se producen en torno a las supuestas tecnologías renovables se producen con petróleo. Entonces, es muy importante Pemex, el petróleo.
sigue siendo una riqueza fundamental y por supuesto que hay que fortalecer a Petróleos Mexicanos. Yo creo que lo que deberíamos hacer es tratar de avanzar a la petroquímica. Hay países que no tienen una gota de petróleo y que son muy poderosos económicamente gracias a la petroquímica. Yo creo que habría que tratar de gastar cada vez menos en combustible, el petróleo, y cada vez más en petroquímica. La petroquímica está en todo, en este teléfono del que estamos transmitiendo, en esta chamarra, en estos lentes, en la silla en la que estoy, en cualquier cantidad de cosas, prácticamente en todo. Entonces, creo que hacia allá debemos orientar nuestro esfuerzo. Y por supuesto eso pasa por el fortalecimiento de Pemex. López Obrador alguna vez, creo que en un libro que escribió, dijo que también habría que pensar en las futuras generaciones y que por lo tanto no habría que sacar tanto petróleo, es decir, cuidar los recursos naturales para que te duren más para las próximas generaciones. Usted también tiene una opinión sobre si debemos de ya no pasar a algo más sustentable, pensar en el futuro y no gastarnos todo el petróleo ya. Nadie se está gastando todo el petróleo ya. Yo creo que sigue habiendo mucho petróleo en México. Yo creo que tenemos petróleo también para 50 años por delante. Y me parece que lo que hay que hacer, insisto, es gastarlo, ir haciendo una modificación a gastarlo lo menos posible en combustible. Ahora, ¿qué va a sustituir al petróleo? ¿Cuál es la apuesta? La energía eléctrica. Y lo que hizo los gobiernos neoliberales fue entregarle al capital extranjero el mercado de electricidad, descuartizando a Comisión Federal de Electricidad y permitiendo que nos roben al día de hoy 490,000 millones de pesos al año. Entonces, es un discurso falaz el que hace la oposición de que vamos por tecnologías limpias y por nuevas condiciones y no sé qué. Les importa un demonio a esos que dicen de tecnologías limpias, ni uno de ellos usa autos eléctricos, porque además son carísimos. Todos siguen usando su auto particular que usa gasolina y no les entra ni un milímetro de remordimiento de estar contaminando. Les vale absoluta madre. Entonces es pura hipocresía, hombre. Ese discurso de preocupación por el medio ambiente, o sea, no solo siguen usando gasolina, sino andan pidiendo que talen los árboles que hay en su calle y les importa un demonio que ataques la naturaleza si haces una carretera que les permita llegar más rápido a su trabajo, al mar, a la montaña o a donde quieran ir. Ahora, se puede llegar, bueno, aquí en México en el tema de la democracia occidental, yo creo que una de las grandes tragedias de la democracia occidental es que para llegar al poder uno necesita mucho dinero, ¿no? Y eso hace que pues la gente que llega al poder en Estados Unidos luego se vea comprometida con intereses de corporaciones, etcétera. Las corporaciones piden favores a los políticos. Aquí en México se vio, por ejemplo, cuando se discutió la reforma eléctrica, llegan las corporaciones a cabildear al Congreso, a comprar legisladores, etcétera. Es algo que ocurre en México, ya sea con la oposición o que ocurre en Estados Unidos. Entonces, ahí se puede llegar al poder sin tanto recurso económico o que sin deber tantos favores. Claro, pues ahí está el compañero presidente, no le debe favor a nadie. A nadie. No fue el dinero el determinante para llegar a la presidencia. Y además Estados Unidos es un mal ejemplo porque en Estados Unidos no hay financiamiento público, todo es financiamiento privado y quien te financia pues es quien determina a qué intereses debe servir. Por eso es que la agenda interna que traemos, yo insisto que se debe saber quién está financiando los espectaculares en la publicidad de mis compañeros y compañeras, porque hay con quién se están haciendo. Yo creo que claro, se puede, pues mi campaña, mis recorridos por el país es la demostración más clara que se puede hacer sin dinero y que puedes lograr el objetivo sin dinero. No tengo un espectacular, no traigo mayores recursos, tengo el apoyo de la gente y eso es lo que está haciendo la diferencia. Pero además el financiamiento público en el caso de nuestro régimen político es fundamental. Las hijas y los hijos del pueblo no podrían hacer política si el financiamiento público desaparece y solo es el privado, porque el privado van a ser los grandes empresarios los que decidan a quién apoyar y a favor de sus intereses. Y si
En este momento que estamos haciendo un cambio, sus intereses económicos poderosos siguen teniendo un peso enorme. Imagínate si no hubiera financiamiento público. Bueno, hay también un tema que luego mucha gente me pregunta, bueno, pidió que le preguntara, que es el tema, yo sé que no le compete a usted porque la presidencia, bueno, el poder ejecutivo es una cosa, esto es como poder local. Hay un tema que está de moda en las grandes urbes, que es el tema que tiene que ver con la gentrificación, es decir, que las rentas son cada vez más elevadas, los salarios son cada vez pues, más bajos, hay que decirlo, y entonces eso hace que pues la propia gente ya no pueda ni pagar la renta, y luego están este tema de regular plataformas de hospedaje, etcétera. ¿Ahí usted tiene alguna posición sobre el tema de la Sí, gentrificación? sí, hay que construir vivienda para el pueblo. Tan simple como eso. Si tú construyes vivienda para el pueblo en el centro de la ciudad o en los lugares que están haciendo de moda, y asunto solucionado. Le das la vivienda a la gente y ahí va a vivir, y va pagando su vivienda y asunto resuelto. Con créditos blandos, con otras condiciones, con cosas no comerciales. Generar vivienda para el pueblo. Que Es bueno, simple, bueno. ahí también está el tema luego del Infonavit, que también los créditos Bueno, hipotecarios no se han vuelto tan amigables, ¿no? no, porque Para la eso se gente. convirtieron con los gobiernos liberales en créditos bancarios Ujú. a 30 años, con condiciones brutales, leoninas. No, hay que construir vivienda para el pueblo con créditos de interés social y con costos razonables. Vivienda para el pueblo. Vivienda para el pueblo es que la puedas pagar con tu salario, que sea accesible y que sea un número de años razonable. Ya quisieras vivir 30 años y no que te pongan un crédito a 30 años. Ahora, un tema que luego critica mucho la gente, por ejemplo, a países como Cuba o Venezuela, es que la clase política no se renueva con una misma rapidez. Pero luego, si vemos el caso de México, vemos, por ejemplo, en el caso de la oposición, vemos que las mismas figuras que llevan años, no sé, Santiago Krill lleva desde tiempos de Vicente Fox y Xochitl La Gálvez, propia incluso sociedad. la propia Xochitl Gálvez. Porque aquí en México no es tan, o sea, ¿por qué las caras no se renuevan? ¿Por qué no hay un relevo generacional? ¿Por qué no hay un cambio? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué los que siempre están, los que siempre están pues sí, en las cúpulas, no sueltan el poder, no hay una renovación de cuadros, ¿Tú no vemos. aceptarías salir de tu programa? ¿Tú Uh-huh. aceptarías salir de tu programa porque ya llevas 20 años y ya sáquese porque le tienes que dar oportunidad a otra persona? ¿Tú aceptarías eso? ¿Aceptarías que habiendo hecho todo un trabajo, construido ese espacio, consolidado, logrado un auditorio, un reconocimiento, un profesionalismo, un aprendizaje, tú aceptarías, no, no, ya tienes que dejarle el lugar a un joven porque ya vete a tu casa? ¿Tú aceptarías Pues eso? yo sí. No es cierto, no lo aceptaría nadie. No es cierto, es No, absolutamente pues es que falso. también uno se cansa. Ajá, No, a ver, una cosa es que tú ya no quieras trabajar en eso y otra ajá. cosa es que tú digas, no, no, ya me voy porque ya soy un viejo, ya no tengo nada que hacer aquí. Pues, ¿quién dice eso? O sea, son muy simpáticos. Se creen todo el cuento de la competencia y de que tienes que ganar y que lo único que importa eres tú y que tú tienes que salir adelante, pero si se trata de una competencia, entonces ya no te gusta y quieres que se hagan a un lado cuando tú no demuestras ni preparación, ni compromiso, ni lucha, ni amor al pueblo, ni nada. O sea, ¿por qué alguien se iba a decir, ay, sí, pásale, ándale, éntrale tú? Pues está determinado en la ley, cada 6 años el presidente hay que cambiarlo, el compañero presidente no se quiso quedar, o sea, ahí hay un relevo. ¿Quieres llegar ahí? Pues ve las edades que tenemos los que estamos ahí, llevamos mínimo 40 años dedicados a la actividad política. No, no es un asunto que digas, ¿por qué a los gerentes no les dicen, oigan, tres pinches gerentes ya que se vayan, cabrón, pues llevan 40 años ahí en la empresa, ya no sirven, que se vayan a la chingada, que dejen entrar a los jóvenes ahí, que los dejen en ese lugar? Pues porque no es así, porque las cosas implican tiempo, preparación. Léanse Memorias de Adriano, dice en algún momento Adriano que está pensando en su sucesor, cuesta tanto la formación de un hombre
Claro que cuesta mucho la formación de un ser humano y hay gente que piensa que ya, que al viento las compone y se acaba el mar a bocanadas, pues simplemente dar una clase. Pues es tan sencillo ser profesor, llegar y dar una clase ya, y si, vámonos, a mí me toca joven porque tú, maestro viejo, ya no tienes nada que hacer. Pues lo tienes que demostrar con capacidad, con profesionalismo, con entrega, con eficacia, no que porque ya te tienes que ir, te van a dejar el lugar, pues eso no lo va a hacer nadie, ni aquí ni en Pero ningún lugar. Me parece muy pues, simpático que en Alemania Angela Merkel se haya quedado ahí el tiempo que haya querido y nadie le dijo, oiga, usted ya tiene 150 años, ya vaya a hacer relevo generacional. O sea, están diciendo simplonerías, hombre, la vida no es así. Tú, bueno, me pero di- tú, también no hay le que... dices, tú no le dices a tu papá, sáquese, Ujú, hágase a un lado, yo me voy a hacer cargo de la casa, yo me voy a hacer ujú. cargo de todo el gasto, yo voy, no, al contrario, los cabrones tienen 80 años y todavía siguen buscando al papá, a la mamá que les resuelvan cosas. Ah, pero Bueno, y ahí... sí quieren que se hagan a un lado Ujú. los que son profesionales de cualquier actividad para que les dejen lugar. Nadie le dice a Carlos Santana, ya, cabrón, tú tienes 75 años, pinche guitarrista viejito, hazte a un lado, cabrón, déjame a mí, joven, que voy a enseñarte cómo se toca el requinto en una guitarra. Pues lo tienes que demostrar, ¿no? Tienes que desplazarlo con tu talento, tienes que desplazarlo con tu eficacia, tienes que desplazarlo con tu carisma. O sea, Carlos Santana no se va a ir de ahí porque tú le digas que ya está, que ya tiene, ni Mick Jagger, no va a decir, oye, tú pinche viejito de casi 80 años, cabrón, deja de andar brincando en los escenarios, déjame a mí ser estrella de rock. Pues pásele, compañero, demuéstrame que es usted más chingón que Mick Jagger. Ni tampoco Messi te va a decir, sí, sí, pues ya cada vez me contratan clubes menos famosos, pero déjame a mí ser goleador en tu lugar. Pues mete los goles, camarada, pues nadie te lo está impidiendo. Demuestra que Bueno, tienes mayor talento que yo para hacer lo que quieres hacer. pero también hay que decir que, por ejemplo, en el caso del oficio político, como Mm, usted bien lo dijo en alguna otra entrevista, por ejemplo, el caso de Lula, que mm. nunca tuvo experiencia del Ejecutivo antes de llegar al poder presidencial, y así citaba muchas cosas, porque incluso una de las cosas que más se le cuestiona a usted es la falta de experiencia en algún cargo ejecutivo previo, ¿no? Y aún así, por un lado, vemos que la experiencia no es tan importante porque nadie llega con experiencia al poder, pero por el otro, pues sí, la edad es un factor importante. Pues sí, porque necesitas gente que conozca de la actividad. O sea, la gente piensa que hacer política es coser y cantar, es una actividad muy cabrona, muy difícil. Pero cualquier actividad en la vida, tú ves un despacho de abogados, bueno, Diego Fernández de Baños, se ha retirado de la abogacía, no, además es un corrupto y es un traficante de influencia, pero puede tener 800 años y ahí va a seguir. Y no le va a decir a ningún joven, ándale, tú vente a mi lugar, cabrón, a mi despacho, te lo regalo y tú ahora hazte traficante de influencia. En cualquier actividad, no hay. O sea, eso que ustedes plantean muy simpáticamente, quítate porque yo soy joven y tú ya eres un vejete que te tienes que hacer a un lado, pues lo tienes que demostrar hasta en la naturaleza. El, el, el macho alfa, pues tiene que derrotar al macho alfa viejito, si no lo derrota, pues se jode y sigue siendo el macho alfa viejito, el macho alfa de la manada. Bueno, y la última pregunta, la más fácil, ¿cómo le ha ido en su campaña a mitad? Ya Me ha estamos ido a a toda mitad madre, para septiembre. Ajá. me ha ido a toda madre, les vamos a ganar. Ok. No sé si quiera dar algún último mensaje para Que no pongan quitarle su más. cartulina en su puerta, su ventana de Noroña es pueblo, pongan su cartulina, ahí es muy importante. Fíjate, tan solo yo de las lecturas que traigo, de las lecturas, pues eso las he hecho a lo largo de la vida. Hay quien me dice, oye, dame un libro de historia, ¿quieren leer un libro de historia y con ese conocer la historia de México? Bueno, eso demuestra el nivel de la ignorancia, el nivel de la falta de preparación, el nivel de la ingenuidad, si quieres que lo diga de manera suave. No, hombre, pues tienes que estudiar un montón para cualquier tema, tienes que prepararte en serio, tienes que hacer una cosa
muy fuerte si quieres verdaderamente aportar en la vida. Las cosas no se improvisan. No es un asunto de ocurrencias o de que ya llegué y miren qué chingón soy. No es así. Es mucho más complejo que eso en cualquier espacio de la vida, y la política no solo no es la excepción, sino es una actividad muy dura. Pero insistiría, pedirle a la gente que ponga su cartulina en su puerta o su ventana, porque si llegamos a finales de agosto con 1 millón de hogares con la cartulina, pues vamos a ganar, vamos a lograr la hazaña colectiva. Agradecerte el interés, la entrevista, y estamos en comunicación. Te mando un abrazo. Y un Bueno, abrazo al auditorio. igualmente, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Le deseamos suerte. Dale. Y pues ya veremos en septiembre qué es lo que ocurre dentro de Morena con la selección de candidato, y pues a partir de ese momento ya es otra historia. Por lo pronto, me despido. Gerardo Fernández Noroña, quien busca esto de la cuarta transformación, de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Abrazo, Juan José, y abrazo al auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.